Estimados hermanos, continuamos con nuestro estudio del Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Hoy es 31 de marzo del año 2024 y Dios permitiendo consideraremos las preguntas número 12 y 13, las preguntas números 12 y 13. Con la pregunta 12, de hecho, damos inicio a la segunda parte del Catecismo que se titula La liberación del hombre. Así que ya entramos a la segunda parte del Catecismo, que ellos llaman La liberación del hombre. El título que tenemos en la breve meditación de la mañana de hoy sencillamente es La satisfacción de la justicia de Dios. Ese es el título. Y quiero que vengan conmigo, hermanos, y leamos la pregunta número 12. Dice: entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, ¿aún queda alguna manera o medio por el cual podamos ser librados de esos castigos y ser reconciliados con Dios? Y la respuesta es: Dios hará que en su justicia sea satisfecha, por lo tanto es necesario que hagamos satisfacción nosotros mismos o por medio de alguien más. La primera parte de la pregunta, mis amados, es como un empalme con lo visto la semana pasada. Entonces, en vista de que por el justo juicio de Dios estamos sujetos tanto a castigos temporales como eternos, nosotros sabemos dos cosas. Eso lo tenemos en claro. Primero, que Dios es justo. Y lo segundo, que su justicia sí o sí tiene que ser satisfecha. Sí, Dios es bueno, Él es un Dios lleno de misericordia o totalmente y plena y absolutamente misericordioso, pero no puede dejar de ser justo. Recuerden que ya vimos esas cuestiones. Un Dios a quien tú le quitas un atributo ya no es el Dios de las Escrituras. Y cada uno de los atributos de Dios es tan importante como cualquier otro. ¿Por qué? Recuerden, porque cuando pensamos en Dios, pensamos es en los atributos de Dios. Por eso los grandes teólogos del pasado dijeron que Dios es sus atributos, Dios es lo que son sus atributos y lo que son sus atributos es Dios. Pero teniendo esto en claro, y sé que todos lo tenemos en claro, técnicamente hablando, aquí quiero solamente recordar algo un poquito técnico. No es apropiado que ninguno de nosotros pensemos que la justicia de Dios solo será satisfecha al otro lado de la eternidad con el castigo eterno. Eso no es así. Puede que nosotros no veamos la justicia de Dios en movimiento, porque no tiene por qué Él mostrarnos cuando hace justicia sobre una persona o sobre una situación. Pero Dios no es el Dios que permite que las personas sigan avantes e impunes en este mundo sin ningún tipo de reprensión. Nosotros entonces, ¿qué pensamos? No, entonces Dios lo castigará en la eternidad. Hermanos, claro, al pecador impenitente Dios lo castiga eternamente después de morir. Pero a este lado no es que sea un camino de rosas, usted tiene que entender, porque mientras él continúe en su impenitencia, la ira de Dios está sobre él. Que no lo veamos, que no percibamos, que lo que veamos sean sus alardes de impiedad, eso es otra cuestión. Pero la ira de Dios está, recuerden, sobre el impío todos los días. Así que no es que el castigo de Dios quede para después de que muera. Bueno, después de que muera sí se encontrará con el justo juicio de Dios. No es así. A este lado de la eternidad, repito, esas personas también son castigadas por el Señor. De hecho, el catecismo sabiamente nos enseña que la justicia de Dios es satisfecha a diario mediante castigos temporales, afectaciones de salud, pérdidas materiales, falta de propósito en la vida, profundas melancolías, etc. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que todas las enfermedades vengan a causa del pecado. Debemos divorciarnos de esa falsa creencia.
No todas las enfermedades o afectaciones vienen a causa del pecado. Que puedan venir, sí. Que nos debemos examinar, también. Pero no todas vienen del pecado, hermanos queridos. Recuerden las palabras de Cristo al responder que no era necesariamente que él o sus padres estuvieran en pecado, sino que él tenía esa condición, ¿para qué? Para que la gloria del Señor se manifestara. Pero Dios castiga a los impíos con estas cosas y mucho más, hermanos, y claro, en la eternidad, con el castigo eterno. Pero después de habernos recordado la grande condenación a la que el hombre está sujeto, recuerden, por herencia y por su propia elección, y que la justicia de Dios será satisfecha sí o sí, eso es lo que la respuesta a la pregunta 12 nos indica, Dios hará que su justicia sea satisfecha. Ahora, después de esto, el catecismo nos lleva a considerar la posibilidad de que un pecador que merece el justo juicio de Dios pueda ser salvo de esos castigos. Por eso es que el catecismo pregunta, bueno, con todo esto, aún queda la manera, aún existe un medio por el cual nosotros podamos ser librados de esos castigos y reconciliados con Dios. Sí, sí la hay, gracias al Señor, hermanos. Sí hay una manera y es esta. Y el catecismo provee la respuesta. Bueno, es necesario que nosotros satisfagamos esa justicia de Dios o que otra persona la haga por nosotros. Eso es lo que nos dice el catecismo. O la satisfacemos nosotros o debemos buscar a otro que lo haga por nosotros. ¿Y qué quiere decir en este contexto la expresión hacer satisfacción? Ojo con esto, hacer satisfacción significa pagar en su totalidad la deuda que tenemos con Dios a causa del pecado. Usted podrá satisfacer la deuda que usted tiene con Dios a causa de su pecado si la paga por completo, usted mismo, sin ayuda de nadie, sin mediación de nadie. Y note que el catecismo nos deja esa posibilidad. Es una posibilidad que nosotros la vemos en el pacto de gracia. Haz esto y vivirás. Y no porque Dios les esté diciendo, bueno, esta es otra oportunidad, hagan esto y entonces van a tener vida. Es porque es imposible para el ser humano hacer obedecer la ley de manera perfecta y vivir por ella. Pero ahí está la posibilidad. Para todo aquel que rechaza la gracia, también está el camino de las obras. Lo que pasa es que con las obras no es como muchos creen, que van a satisfacer la justicia de Dios dando un mercado aquí y allá, dando algo aquí o allá, siendo caritativo con el vecino de cuando en cuando. No, mis amados hermanos. Para hacer satisfacción por obras, en caso de que alguna persona decida hacerlo, tiene que obedecer las obras de la ley en su perfección. Luego yo creo que usted ya puede comprender que usted no es el individuo apropiado para satisfacer la justicia de Dios. No puede. Además, en el supuesto caso de que pudiera de aquí en adelante hacerlo de manera perfecta, cosa que no puede, tiene que mirar hacia atrás. Ya los años previos en los que no pudo obedecer de manera perfecta, ya eso cuenta. Luego usted no puede satisfacer la justicia de Dios en usted mismo. Bueno, si alguien persiste, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? Yo lo pago. El precio es el derramamiento de la sangre. Recordemos, hermanos, todos esos sacrificios expiatorios que vemos en el Antiguo Testamento, aunque advierto en este punto, no cualquier sangre es aceptada. Pastor, yo tengo AB negativo, positivo, elevado al cuadrado, es la única que hay, es única en el mundo. No cualquier sangre es aceptada. Y cuando decimos que no cualquier sangre es aceptada, significa que para que el sacrificio sea aceptado, para que la sangre sea propicia, para que el sacrificio sea acepto por Dios, tiene que ser la sangre, aquí pensamos, aquí regresamos a los sacrificios veterotestamentarios, donde tenía que ser un cordero sin mancha. Yo no sé usted, pero yo me miro y tengo mancha. ¿Usted? Bueno, luego nosotros no podemos ser esos corderos que se entregan en libación
derramando su sangre, porque nuestra sangre no va a satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Somos criaturas impuras. Por muy santificados que seamos, todavía tenemos remanente de pecado. No somos perfectos, luego no podemos saldar la cuenta que tenemos a causa de nuestro pecado con el Dios que demanda perfecta saldo de cuentas. Así que, hermanos, el derramamiento de nuestra sangre o la de otro que quiera hacernos el favor no es apropiada. En ese orden de ideas, sigue la pregunta 13, léala conmigo. ¿Podemos hacer satisfacción nosotros mismos? No, ni siquiera un poco. Y note lo que dice, al contrario, aumentamos nuestra deuda cada día. Esto es muy significativo, hermanos, porque cuando nosotros conocemos la deuda de nuestros pecados, nosotros, hermanos, al tratar de hacer algo por saldar la deuda que tenemos con Dios, lo que terminamos haciendo es aumentar la deuda. Usted se preguntará, ¿por qué? Bueno, si yo debía, estoy hipotetizando, estoy ejemplificando de una manera quizás, si yo debía en unidades de pecado, si yo debía 500 billones de unidades de pecado, pero hoy regalé un almuerzo, hoy hice esto otro, hoy me porté muy bien, hoy no vi cosas malas, hoy dije la verdad. Luego entonces, pues, que eso en última instancia fue lo que hizo el catolicismo romano, cuantificar el pecado, de acuerdo con esa cuantificación, entonces dar un castigo por allí, y de acuerdo con las obras buenas que usted o que un proxy o familiar suyo vivo hiciera, entonces se iba rebajando esas unidades. Bueno, no podemos hacer eso ya lo sabemos. Entonces no pretendamos que en un estado de impiedad, sin haber venido a Cristo, sin haber confiado en Cristo, nuestra deuda decrezca. Todo acto, ojo con esto, todo acto de una persona inconversa que en su corazón lo haga para ganar puntos con el Señor, para empatar, ¿cierto? Yo peco, pero aquí rezo y empato. Toda cosa que se haga así solamente es aumentar más deuda a la deuda. Entienda eso. Las obras de los hombres que pretenden saciar la justicia de Dios se cuentan como deuda a la deuda. Pero ¿por qué no podemos satisfacer las demandas de la justicia de Dios? Bueno, por muchas razones que ya hemos esgrimido, pero teniendo en cuenta lo sucinto de estas meditaciones, digamos lo siguiente. Hay una barrera impenetrable que le impide al hombre satisfacer en sí mismo y por sus obras la justicia que Dios demanda por sus pecados. ¿Cuál es? Hermanos, tenemos que ser humildes. Que fuimos concebidos en pecado, que nacimos en pecado y que nuestra sangre toda, es decir, nuestro ser está contaminado de pecado. Así que intentar considerar la posibilidad de que la sangre pecadora de un hombre pecador pueda ser derramada para ser aceptada por Dios implica una de dos cosas que no son ciertas. La primera, que yo soy justo y que Dios está en la obligación de aceptarla, cosa que no es correcta. O la segunda, que Dios piensa de una manera muy humana y que Él me la va a recibir. Actos de autojusticia de parte del incrédulo que aumentan su deuda, hermanos. Ya queda en claro, pues, que ni la sangre suya ni la de otro ser humano es apta para esta pregunta, para saciar o satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Hermanos, contemplar la posibilidad, con esto termino, de que un pecador pueda satisfacer la justicia de Dios es contemplar la herejía de que Él mismo pueda ser su salvador personal. En un mundo como en el que vivimos se habla de salvadores personales, pero no de Cristo. Ustedes conocen la muy popular creencia de que cada uno de nosotros podemos salvarnos, que cada uno de nosotros somos el estándar moral.
que si nosotros establecemos un estándar moral imperfecto como somos nosotros, pues entonces al esforzarnos por alcanzar ese estándar moral que nosotros hemos establecido, ya hemos cumplido con toda justicia. Ya Dios conoce el corazón, dicen muchos. Ya Dios sabe que nos hemos esforzado, dicen otros. Hermanos, si por mí fuera, colocaba el estándar abajo, a poder con el menor esfuerzo pasármelo por encima y decir, ya he cumplido. Pero qué necedad, no somos nosotros los que establecemos el estándar. Es Dios quien lo ha establecido, es Dios quien demanda la sangre perfecta del Cordero perfecto. Es Dios quien demanda, hermanos, castigo temporal y castigo definitivo o eterno para todo aquel que no abrace a Cristo. Esto debería decirle algo en su corazón, si es que aquí hay alguna persona que no ha abrazado a Cristo. Y espero que no lo mueva tanto el castigo temporal que sufre como el castigo eterno que va a seguir sufriendo, más que la hermosura de Cristo, más que la segunda persona de la Trinidad que descendió a este mundo a pagar, a llevar el precio, a pagar la deuda que los pecados de todos los que creen en Él merecen. Así que le exhorto no a mirar el infierno, no a huir del infierno. Le exhorto a mirar la hermosura de Cristo, porque cuando usted viene arrepentido a los pies de Cristo, cuando usted viene contrito, confundido, solamente sabiendo de que Cristo es el único que le puede salvar, al usted acercarse a Cristo con fe, ya se está alejando del infierno. Hay muchas personas que pretenden alejarse del infierno y nunca se acercan a Cristo. Que eso no suceda aquí, mis amados. Espero, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo con estas breves meditaciones. Vamos a orar.